el capítulo 12 de San Mateo en el versículo 33, ¿verdad? A mitad del capítulo nos quedamos la semana pasada y en esta parte habla Jesús de un espíritu inmundo, ¿verdad? Les leo. Dice, cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, va errante por lugares áridos en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y al llegar la encuentra desocupada, bien barrida y en orden. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando habitan allí. Con lo que la situación final de aquel hombre resulta peor que la primera. Así ocurrirá a esta generación malvada. Entonces, habíamos hablado antes de la misericordia de Dios, del gran amor que Dios nos tiene en el versículo anterior, ¿verdad? Habíamos hablado del perdón, de que todo lo que sea ofensa a Dios, Él está dispuesto a perdonarnos, pero que espera nuestro pedido, ¿verdad? Que le pidamos perdón. Y acá lo que dice es que eh, el diablo no puede hacer él los milagros en virtud del demonio, ¿verdad? O sea, no en virtud, sino que el demonio sea el que lo hace. Porque el árbol bueno se conoce por sus frutos, ¿verdad? Y entonces Jesús acá lo que nos dice también es que hay un juicio, hay un juicio y que ese juicio lo vamos a tener al final, al morirnos cada uno de nosotras, cada una de nosotras, el juicio particular, ¿verdad? Donde Jesús nos va a pedir que, no a pedir, sino que vamos a ver nuestros pecados con los ojos de Dios, ¿verdad? Ese es el juicio particular, inmediatamente después de la muerte. Eh, entonces, aquí la situación final de aquel hombre resulta peor que la primera, a eso se refiere, ¿verdad? A la situación final. Pero antes que esto, estoy un poco desordenada de mis ideas. El demonio eh, se mete en la persona, ¿verdad? Y yo les había comentado ya que antes de la venida de Jesucristo a la tierra, el hombre estaba mucho más a merced del demonio, ¿verdad? O sea, había muchas más posesiones diabólicas, había mucha más acción del demonio. Ahora está como más sujeto, ¿verdad? Y entonces, lo que dice acá es que los demonios, cuando son expulsados, vuelven unidos a otros demonios y hacen peores a las personas, ¿verdad? Eso es lo que dice acá. Cuando se le echa, ¿verdad? Después vuelve y encuentra todo bien limpio y entra a la persona. Entonces, acá hay una frase de la, qué sé yo, del, como dice la gente por ahí, que dice, la corrupción de lo mejor es lo peor, ¿verdad? O sea, si se corrompe algo que ya está más o menos corrupto, no es tanto, ¿verdad? Pero cuando es lo mejor, cae a lo peor, ¿verdad? Y es una advertencia que Jesús le hace a los judíos de su tiempo, que si siguen rechazándole, ¿verdad? Porque le rechazaron, eh, el estado del alma de esas personas va a ser peor que al comienzo. Entonces, peor que antes de conocerle a Jesús. Y por eso tienen que, o sea, Jesús como que les anima, les
les dice que tienen que recibirle, que tienen que aceptarle, ¿verdad? O sea, que tienen que darse cuenta de que las cosas que hace, ¿verdad? Los milagros, las curaciones, las palabras de Jesús son las del Mesías, ¿verdad? Y que entonces lo lógico sería que le reconozcan, pero como están cerrados y como quieren que no quieren reconocerle porque les saca autoridad a ellos, ¿verdad? Entonces se ponen en plan de cuestionar lo que hace Jesús, ¿verdad? Bueno, y después, viste, estaba mal allá. Acá tengo que hacer. Bueno, después viene el 46 que dice, aún estaba él hablando a la multitud cuando su madre y sus hermanos que estaban fuera intentando hablar con él. Alguien le dijo entonces, mira que tu madre y tus hermanos están fuera intentando hablarte. Pero él respondió al que le hablaba, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? 33 nos quedamos, perdón. Estoy con razón que no me encontraba a mí misma. Les leí mal. Les leí 43 y era antes. Era 33. Perdonen. Es San Mateo 33. Es donde nos habíamos quedado. Por eso que no me coincidía lo que decía con lo que había leído. El 33 dice, todo árbol bueno, o tenéis por bueno el árbol y bueno su fruto, o declaráis malo al árbol y malo su fruto, porque por el fruto se conoce al árbol. Raza de víboras, ¿cómo podéis decir cosas buenas siendo malos? Pues de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro saca cosas buenas, pero el hombre malo del tesoro malo saca cosas malas. Os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio. Por tus palabras, pues, serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces acá coincide con lo que les había dicho hace un rato, ¿verdad? Que el árbol bueno da frutos buenos, ¿verdad? O sea que por su fruto se le conoce. Y el demonio tiene frutos malos, ¿verdad? O sea, aleja al hombre del bien, aleja al hombre incluso de la felicidad, con una búsqueda o con una oferta, ¿verdad? De felicidad relativa, ¿verdad? Que no es real. Y entonces acá encaja esto que empecé a decirles, lo del juicio, ¿verdad? No cambié, adiós, no cambié, perdonen, voy a cambiar un ratito o sea, mi internet, porque no me estarán escuchando bien probablemente. Cuando estoy complicada. Ahí está. Entonces, cómo el Señor les habla duro, ¿verdad? Les dice raza de víboras. Porque el Señor estaba enojado con ellos porque les alejaban a las personas del Mesías, ¿verdad? De aceptarle al Mesías. Y entonces ahí engancha, ¿verdad? Con el tema del juicio. El tema del juicio que les había dicho que es importante que tengamos claro ese tema del juicio, que va a haber un juicio, y un juez que será Dios, ¿verdad? Para nosotros, si queremos seguirle, si le amamos acá en la tierra, será simplemente un padre, ¿verdad? No tanto un juez. Recording in progress.
Entonces, inmediatamente al juicio, perdón, inmediatamente a la muerte, voy a desactivar el audio. Inmediatamente a la muerte se da el juicio particular, ¿verdad? Eso está establecido y es un dogma de la iglesia que estudiaron lo dicho por Jesús y establecieron qué es lo que tenemos que creer, ¿verdad? Entonces dice acá, el día del juicio, dice, os digo que toda palabra vana que hablen los hombres dará cuenta en el día del juicio. Por tus palabras pues serás justificado o por tus palabras serás condenado. Porque las acciones son las que revelan nuestra bondad o nuestra maldad, ¿verdad? Y por tus palabras, dice también, ¿verdad? A las palabras le siguen las acciones. Y el día del juicio, ¿verdad? Está el juicio particular y está el juicio general o universal, que es al final del mundo. Cuando termine el mundo, ahí va a haber un juicio general, universal, donde todos vamos a saber de todos, ¿verdad? Y sobre todo esto tiene el sentido de que las personas que fueron, no sé, ofendidas, calumniadas acá en la tierra y murieron, ¿verdad? Con ese conocimiento, o sea, con ese modo de conocimiento de la gente, se sepa que realmente eran personas buenas, ¿verdad? O viceversa, personas que acá tuvieron grandes honores y grandes poderes, que en la vida eterna, cuando termina esta vida en la tierra, se dará la realidad de lo que hicieron, ¿verdad? Que no fue admirable, ¿verdad? Bueno, y eso. Y el examen particular, perdón, el juicio particular es algo que tenemos que estar preparados, es algo para lo cual tenemos que estar preparados, porque no sabemos el día ni la hora de nuestra muerte. ¿Cómo nos preparamos para esto? Con el examen. El examen de conciencia. Habíamos hablado la clase pasada del examen de conciencia, que era el primer modo de prepararnos para la confesión, para el sacramento de la confesión. Pero además ese examen de conciencia, tenemos la posibilidad de hacer examen de conciencia todas las noches, ¿verdad? Todos los días, que es muy importante porque es como adelantar ese juicio particular, ¿verdad? O sea que ya cada día nos ponemos en la presencia de Dios y vemos cómo fueron nuestras acciones. ¿Fueron buenas? ¿Fueron malas? ¿Fueron intermedias? ¿Fueron indiferentes? Bueno, le pedimos perdón al Señor si fueron malas, le agradecemos si fueron buenas, le pedimos su ayuda. Entonces lo importante ahí es pedirle perdón. Entonces ese hablar con la almohada que a veces se dice, ¿verdad? Que cuando uno se acuesta siempre tiene piensa, ¿verdad? En lo que fue el día, pero a lo mejor si no tiene la idea o la intención de hacer examen, se queda muy en lo humano, ¿verdad? Hice esto, no hice esto, me habló esta, no pude hacer esto, otro que quería hacer y cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, lo importante es que sea con la luz de Dios, y eso es pedirle, ¿verdad? Pedirle a Dios, y también que le pidamos perdón, ¿verdad? Entonces esas son las dos cosas importantes. Y todavía más, para sacar más provecho de ese examen, es hacer un propósito, ¿verdad? Bueno, mañana voy a mejorar en esto, voy a tratar de cambiar en esto, voy a hacer mejor esto, ¿verdad? Entonces eso nos va a ayudar para el día de mañana, cuando Dios nos tenga que juzgar, ya sepamos, ¿verdad? Sepamos qué es lo que está pasando en nuestra alma. No nos tome de sorpresa, ¿verdad? Sino que sea algo que ya lo tenemos visto, ¿verdad? Entonces, después
dice, cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, va errante por lugares áridos en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice, volveré a mi casa, de donde salí, y al llegar la encuentra desocupada, bien barrida y en orden. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando habitan allí, con lo que la situación final de aquel hombre resulta peor que la primera. Así ocurrirá a esta generación malvada. Bueno, y entonces acá viene esto que ya les había comentado al comienzo, en mi equivocación, ¿verdad? Que el espíritu inmundo, el demonio, ¿verdad? Anda recorriendo, ¿verdad? Cuando sale de una persona o no, cuando anda por ahí, ¿verdad? Y si encuentra complicidad en la persona o maldad y ganas no ganas, qué sé yo, o hace el mal la persona, ¿verdad? Vuelve con más fuerza con otros demonios y si encuentra la casa más o menos, o sea, el alma de esa persona más o menos bien dispuesta, eh, logra entrar, ¿verdad? Y como son más cantidad de demonios, hacen más daño, hacen un mayor daño, hay más maldad en la persona, ¿verdad? Eh, con lo que la situación del hombre resulta peor que la primera. Por eso, entonces, es como una idea que le dice a los judíos, ¿verdad? O sea, si ustedes no me aceptan, si siguen sin aceptarme, no van a poder, no van a salvarse, ¿verdad? Les anima a que de alguna manera, ¿verdad? El que quiera oír, que oiga, dice, ¿verdad? El que quiera entender, que entienda. Eh, entonces, la señal, bueno, el verdadero parentesco de Jesús. ¿Dónde está esa señal de Jonás? Ay, no me digas que ya hice mayor. Bueno, entonces, sí, acá está. Seguimos. Entonces, algunos de los escribas y fariseos se dirigieron a él diciendo, Maestro, queremos ver de ti una señal. Él les respondió, esta generación malvada y adúltera pretende una señal, pero no se le dará otra señal que la del profeta Jonás. Pues así como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque se convirtieron ante la predicación de Jonás. Y ved que aquí hay algo más que Jonás. Bueno, y sigue un poco más. Entonces, acá, lo que todas, alguna vez, le habremos pedido una señal a Dios para determinadas cosas que hacemos, que pedimos. Cuando le pedimos a Dios, le pedimos una señal, ¿verdad? Y cómo el Señor dice una señal de que es Dios, una señal de que me va a hacer caso, una señal de que voy a conseguir lo que le estoy pidiendo, una señal, en definitiva, yo creo que en definitiva la señal que siempre le pedimos en el fondo es que es Dios, es a ver si es Dios realmente el que me está escuchando, ¿verdad? Y el Señor nos dice acá que no pidamos señales, ¿verdad? Esta generación malvada y adúltera, ¿verdad? Y fíjate que en el Evangelio no hay nada que esté de más, porque es palabra revelada, palabra que Cristo quiso que figure en este lugar, ¿verdad? En ese lugar. Y sin embargo, como está, ¿verdad? Generación malvada y perversa, y adúltera, perdón. Entonces, son palabras duras, pero eran personas que no rezaban, que rezaban poniendo condiciones, ¿verdad? ¿Y qué es el profeta Jonás? Resulta, quizá les suena haber leído, escuchado, cómo el profeta Jonás fue enviado, ¿verdad? Fue enviado
a Nínive, ¿verdad? Que es la actual Irak. Fue enviado ahí para convertir a las personas. Y le reconocieron como profeta, hicieron penitencia y se convirtieron, ¿verdad? Entonces, esa es la situación de la gente que fue predicada por Jonás. Y Jonás, antes de hacer esa predicación, se rebeló y no quería ir a hacer esa predicación, ¿verdad? Y se subió a un barco, ¿verdad? Y cuando tuvieron problemas ahí, que hubo una tormenta y no entendían qué pasaba, él se acercó y dijo, yo me tiro al agua para que se salven ustedes, ¿verdad? Porque yo soy el culpable de esta tormenta. Se tiró y un pez le comió, digamos, ¿verdad? Y le lanzó afuera, ¿no? O sea que de todas maneras se cumplió lo que Dios le estaba pidiendo, ¿verdad? Y entonces estuvo 3 días en el pez, en la ballena, ¿verdad? 3 días y 3 noches. Así estará el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Así se llama a sí mismo, porque así le llama en el Antiguo Testamento. Hay escritos donde se le dice, se refiere al Mesías como el Hijo de Hombre, el Hijo del Hombre. Entonces, así estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra 3 días y 3 noches, ¿verdad? Que se refiere a la muerte, ¿verdad? La muerte de Jesús y su resurrección. Entonces, dice, aquí hay alguien más que Jonás, hay algo más que Jonás, y se refiere a sí mismo, ¿verdad? O sea, no solamente un profeta, sino que está el Mesías mismo, ¿verdad? El Mesías que nos salva. Entonces, es como que les dice, ¿verdad? Que se tienen que convertir, ¿verdad? Que se tienen que convertir y esa conversión, a esa conversión nos llama Jesucristo a vos y a mí, siempre. Tenemos que estar en constante y continuo movimiento de conversión. ¿Por qué? Porque tenemos el pecado, tenemos el pecado y continuamente estamos como alejándonos de Dios, estamos no reflejando su imagen, y porque lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos es reflejar a Cristo con, con nuestras palabras, primero con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y con nuestras acciones, ¿verdad? Entonces tenemos que estar en un continuo acto de conversión, ¿verdad? Por eso es tan importante la confesión, porque ayuda a esa conversión, a ese querer convertirse. Bueno, y después sigue diciendo unas palabras bastante poco entendibles, así que ya les voy a explicar. Dice, la reina del mediodía se levantará con esta generación en el juicio y la condenará, porque vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y ved que aquí hay algo más que Salomón. Eh, entonces, lo que se refiere acá es que había una reina, la reina de Saba. Esto sucedió, ¿verdad? Que recorrió miles de kilómetros hasta llegar a Salomón, que era muy sabio, ¿verdad? O sea, era como la encarnación de la sabiduría. Por eso se le conoce a Salomón como sabio, ¿verdad? Y entonces dice, aquí hay alguien más que Salomón, que es Cristo, ¿verdad? El Mesías. Entonces, le compara con Jonás, que no se convierten, le compara con Salomón, que no quieren escucharle a pesar de decir sabias palabras, ¿verdad? Y entonces nos puede pasar un poco a nosotras, ¿verdad? Nosotras no le escuchamos quizá no le escuchamos a Dios todo lo que le deberíamos escuchar, ¿verdad? No le leemos todo lo que le deberíamos leer. Ahora estás con estas clases de Biblia, maravilloso, ¿verdad? Porque querés escucharle, querés saber de él. Pero esto tiene que ser siempre, ¿verdad? Continuamente. Eh, continuamente ese querer saber su voluntad, querer saber
lo que hizo Cristo, querer saber cómo actúa para actuar igual, ¿verdad? Entonces, esa conversión no es solamente para los judíos. Los judíos le tenían que reconocer al Mesías que llegaba, ¿verdad? Pero nosotras le tenemos que reconocer a Jesús como el Mesías en mi vida, ¿verdad? En mi vida Jesús es el Mesías. Le reconozco como el dueño de mi vida, el que tiene, la potestad, digamos, de hacer en mi vida lo que quiera. Y quizá no tanto, ¿verdad? Bueno, nos quedan 10 minutos. Quizá no tanto. Bueno, entonces, después dice lo del espíritu inmundo, de lo que ya hablamos, ¿verdad? Que el espíritu inmundo sale y va y eh, al final eh, resulta que viene al hombre de vuelta y es peor que antes porque viene con otros, porque encuentra todo muy bien y, o sea, esto nos habla de que tenemos que estar en vela, ¿verdad? De que tenemos que estar luchando siempre, ¿verdad? Nuestra vida es milicia en cuanto lucha, ¿verdad? Lucha para ser mejores personas, ser mejores cristianas, y ese reconocimiento de Cristo en nuestra vida, ¿verdad? Decíamos al comienzo de este capítulo, decíamos que Jesucristo no admite medianías, ¿verdad? No admite componendas, ¿verdad? Componendas en el sentido de, bueno, esto más o menos así y le pongo esto otro, esta mezcla que ahora es muy, no sé, está muy de moda, ¿verdad? No, yo me confieso directamente con Dios, ¿verdad? O no me confieso, no acepto la confesión, ¿verdad? Y resulta que bueno, la Iglesia, como depositaria de la doctrina de Cristo, nos dice que es el modo de que Jesús nos perdona los pecados. Y no solamente nos perdona los pecados, sino que nos identifica con Él, ¿verdad? Nos hace parecidos a Él. Bueno, entonces esa conversión continua, ¿verdad? En la que tenemos que estar, en la que tiene que estar nuestra alma, ¿verdad? Continuamente hablando con Dios, continuamente pidiéndole o preguntándole qué es lo que quiere de nosotras, eh, haciendo oración, en definitiva, haciendo oración cada día como un buen cristiano, ¿verdad? Haciendo oración, preguntándole, contándole, pidiéndole, agradeciéndole, son meditando verdades, ¿verdad? Hay tantos libros tan buenos que ayudan a hacer oración, ¿verdad? Para meditar y pensar en la presencia de Dios, con Él, cómo vivir mejor mi vida cristiana, ¿verdad? Y esa constante conversión es lo que Dios nos pide hoy, ¿verdad? Que le reconozcamos como Mesías, como mi Salvador, como mi Dios, ¿verdad? Mi Dios y mi todo, ¿verdad? O sea que Dios es el creador, es el dueño de nuestra vida, es el que nos mantiene en el ser, ¿verdad? O sea que Dios no nos, no, si Dios dejara de pensar en nosotros, nos aniquilaríamos. Y no, estamos aquí, ¿verdad? Estamos aquí muy bien, ¿verdad? Entonces, eso, reconocerle como Mesías en mi vida, ¿verdad? Que mi vida gire en torno a Dios, no que sea una cosa como les diría, accidental o temporal o eso cada tanto. Eh, no, ¿verdad? Bueno, y después, por último, dice, aún estaba él hablando a las multitudes cuando su madre y sus hermanos estaban afuera intentando hablar con él.
Alguien le dijo entonces, mira que tu madre y tus hermanos están fuera intentando hablarte. Pero él respondió al que le hablaba, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, pues todo el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Bueno, entonces acá no es como un desprecio a la Virgen, ¿verdad? Ni mucho menos. En hebreo, en árabe, en arameo, no existía la palabra primos o sobrinos. Todos eran hermanos. Y entonces ese grado de parentesco no estaba establecido en el idioma y Jesús tenía parientes por parte de la Virgen y por parte de José, del papá, ¿verdad? Y la iglesia nos da una certeza muy fuerte de que Jesús no tuvo hermanos, ¿verdad? Porque no sería lógico, ¿verdad? No, y si nosotros somos lógicas o actuamos con sentido común, cuanto más Dios, ¿verdad? Y si Dios le preservó a la Virgen del pecado original para que sea la madre suya, para que sea su madre, lo lógico es que después de haberle tenido a Jesús, siga siendo virgen y siga siendo inmaculada como lo que es, ¿verdad? Y así subió a los cielos y así está ahora en los cielos, ¿verdad? Entonces, la lógica es evidente, ¿verdad? Aunque no es evidente cómo lo hizo, ¿verdad? Pero Jesús lo podía hacer, Dios lo podía hacer, luego lo hizo, ¿verdad? O sea, si Dios puede todo, ¿por qué no va a hacer eso? O sea, teniendo hermanos de sangre, hay que Jesús no tuvo hermanos de sangre, que es el dogma de la perpetuidad de la virginidad de la Virgen, de María, ¿verdad? Y de todas maneras, hay un grandísimo amor de Jesús por su madre, ¿verdad? O sea, mucho más allá de que tenga su misma sangre, tiene su misma alma, ¿verdad? En el sentido de que tiene los lazos creados por la gracia, ¿verdad? O sea, la gracia en la que con la que Jesús le privó, no es le privó, le preservó a la Virgen del pecado original y por lo tanto no tuvo ningún pecado y estuvo unida a él inmensamente y profundamente. Entonces, la maternidad divina de la Virgen, de María, es la mayor gracia que Dios le otorgó, ¿verdad? Que sea la madre de Dios, o sea, es lo máximo que puede existir, ¿verdad? Para una persona humana. Entonces, ni de lejos este versículo del Evangelio o estos versículos son como una, no me importa mi mamá, ¿verdad? Yo estoy solamente en las cosas de Dios. No es así, ¿verdad? Sino que al contrario, es como un decir, bueno, yo le quiero, ¿verdad? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos, ¿verdad? Y dice, he aquí a mi madre y mis hermanos, todo el que haga la voluntad de Dios. Y la que más hizo la voluntad de Dios fue la Virgen, ¿verdad? No existe otra persona que dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, ¿verdad? O sea, que la que hizo la voluntad de Dios desde siempre, desde su más tierna infancia, ¿verdad? Y después le dio toda su vida a Dios. Entonces, eso, lo que hace a una persona más semejante o estar más cerca de Dios es cumplir su voluntad. Así que bueno, con esto, chicas, terminamos el capítulo 12 y nos queda para la semana que viene seguir, ¿verdad? Seguir con el capítulo 13, que empezamos con las parábolas, que son o sea, muy lindas, de hecho, y un poco difíciles de entender, bastante difíciles iba a decir, pero no es que sean tan difíciles, sino que tienen que tener una explicación y una comprensión así como más explicada, ¿verdad? Entonces eso. Así que si alguna quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, eh,
Nada. Parece que nada. ¿Dónde está?